ocasión vamos a hablar sobre 5 cosas muy interesantes que debemos de saber sobre los testículos de los gatos. En este simposio sobre esterilización que organiza la Mega es importante que tratemos este tema porque puede derivar en varias aplicaciones clínicas que esto puede tener en nuestra práctica diaria. Entonces, punto número 1, los testículos de los gatos están muy cerca de su cuerpo, no son pendulosos, y esto es importante porque dificulta el sexado de los gatos. Muchas veces cuando son cachorros, en particular en esta etapa, que es cuando recién llevan a los gatos a la clínica veterinaria, puede ser muy difícil hacer un buen sexado, sobre todo si no tenemos la camada completa con hembras y machos que nos ayudan a poder visualizar la diferencia. Y en ocasiones puede haber gatos que pasan 15 años siendo hembras cuando en realidad eran gatos machos. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta para poder sexar a los gatos? La distancia anogenital, sobre todo cuando son cachorros. El escroto de los gatos está muy adherido al cuerpo y aparte está cubierto por muchos pelitos, una cantidad muy densa de ellos. Por lo tanto, es difícil poder visualizar el escroto, que en otras especies facilita mucho el sexado. Entonces, en esta diapositiva estamos observando 2 miembros de una camada, una hembra y un macho, y lo que consideramos para sexarlos es la distancia anogenital que existe. En los machos va a ser una distancia mayor que en las hembras. Tomando en cuenta el área genital, la parte ventral, como la vulva en las hembras y en los machos la abertura del prepucio. Entonces, si tenemos a toda la camada, va a ser muchísimo más fácil. Y en el caso que no, bueno, hay que considerar que en esa ampliación de la distancia que existe entre el ano y el prepucio del gato es donde se encuentra la bolsa que es el escroto con los testículos. Y normalmente la gran mayoría de los gatos cuando nacen ya tienen ambos testículos en el escroto. Entonces, aunque sean muy pequeñitos, el poder palparlos nos puede ayudar al sexado. Queremos evitar confusiones y por eso hay que tomar en cuenta esta situación, ¿no? Que si no tenemos a detalle el poder visualizar el área genital y palpar, entonces puede haber algún error en el sexado de nuestros cachorros. Esto también dificulta el sexado en adultos, no solamente en cachorros. Y estamos hablando de adultos, machos esterilizados y hembras. En algunas ocasiones la gente se hace de un gato, lo adopta y piensa que es hembra, cuando en realidad antes, no sabemos dónde, no sabemos cuándo y no sabemos cómo, fue esterilizado. Por lo tanto, ya no se marcan los testículos y el prepucio abultado y solamente vemos al momento de levantar la cola el ano y después muchos pelos. No sabemos si es hembra o si es macho. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Exteriorizar el pene para poder saber si es un macho. En este caso les estoy presentando en la imagen donde hay un campo, es el prepucio del gato, que también es muy discreto y muy adherido al cuerpo, y que también hace pues, la parte de los genitales muy discreta en los gatos machos, y el escroto, que vean que es un gato esterilizado, vean lo pequeño que es ese escroto en ese gato esterilizado, y si a eso, este paciente está rasurado porque se va a realizar un sondaje uretral, pero suponiendo que no estén rasurados, entonces solamente vamos a ver muchos pelos y va a ser difícil el sexado, por lo tanto hay que palpar y hay que exteriorizar el pene.
Vamos a ver en algún momento cómo se realiza esto, porque también nos puede ayudar a saber si ese gato macho está esterilizado o no. Y también, bueno, pues dado que sus genitales son tan discretos, es importante que verifiquemos el sexo del paciente independientemente de lo que diga el responsable del gato. Independientemente de que antes, cuando se lo entregaron de un albergue, de un criadero, de una clínica veterinaria, independientemente de que incluso haya sido ya sometido a algún procedimiento quirúrgico de esterilización, verifiquemos si se trata de una hembra o de un macho. Y esto también es muy importante al momento de las consultas preesterilización, porque además de que necesitamos saber si ese gato que se presenta a consulta es macho o es hembra, necesitamos saber si los dos testículos están en el escroto, porque de lo contrario, nuestro plan quirúrgico pues, se va a modificar. Esto ya se los había mencionado, pero bueno, vamos a repasarlo. Los gatitos nacen, la gran mayoría de ellos, con ambos testículos en el escroto. Siempre verificar en las consultas previas a la esterilización que ambos testículos estén ahí, sino para cambiar el plan quirúrgico. En el caso de que sean cachorritos, hay que tomar en cuenta que para algunos que no tienen ya los testículos en el escroto cuando nacen, pueden tardar 4 semanas en descender. Pero a partir de los 4 meses, si no descendieron, estamos hablando de un paciente que tiene criptorquidismo. No damos más allá de los 6 meses para entonces ya realizar una cirugía y buscar el testículo donde quiera que esté, que no es en el escroto. Aquí hay un artículo sobre el criptorquidismo, el monorquidismo en gatos, 25 casos, y lo que encontraron es que el 1.7 de los gatos son criptorquídeos, con una muestra de 1.345 gatos machos. Eso quiere decir que 1 o 2 testículos están en otra zona que no es el escroto. ¿En qué lugar? Pues en donde sea, entre la parte caudal del riñón, que es donde se originan, y todo su camino hasta pasar por el anillo inguinal. No encontraron ninguna diferencia entre algunas relaciones que vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero sí tienen muy claro a partir de este artículo que la gran mayoría de los gatos que tienen criptorquidismo se trata nada más de un lado y no de los dos lados. Muy poquitos pacientes fueron monorquídeos, esto quiere decir que no había un testículo, y esto tiene que ver a lo mejor con una genesia, un desorden que tiene que ver con a veces genética o una alteración al momento de la formación de ese cachorro. Nada más fue el monorquidismo, abarcó el 0.1% de esta población. Si tomamos en cuenta de qué lado es donde es más frecuente que pueda hacer falta ese testículo, en el caso de los gatos criptorquídeos, la verdad es que no encontraron alguna diferencia, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, la presentación fue igual. Aquí vemos en una de las imágenes que les estoy mostrando cómo se está exteriorizando el pene del gato y podemos visualizar que tiene espículas. Si tomamos en cuenta que el pene se encuentra en la línea media, nada más estamos observando una bolsa escrotal, que sería en este caso la que están viendo ustedes del lado izquierdo. Y en este gato, también esto es como un detalle interesante de saberlo, este gato tiene punto. Los gatos con punto son aquellos que tienen la máscara, las orejas, las extremidades torácicas, pélvicas, la cola más oscuras, como un gato siamés. Y los gatos con punto, también el escroto es más oscuro que el resto del cuerpo. Y tiene que ver con que en los gatos con punto,
Las áreas más alejadas del cuerpo, que son las que tienen una menor temperatura, son las que tienen esta pigmentación. Y el escroto es una parte alejada del cuerpo. Precisamente por eso, pues ahí van a alojarse los testículos para tener la temperatura adecuada. En el caso de si son este criptorquidismo inguinal o abdominal, ¿dónde está este testículo? En la ingle o en el abdomen. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es descartar la posibilidad de que sea inguinal, y eso quiere decir que ya pasó por el anillo, pero no llegó al escroto. En algunas ocasiones, simplemente con rasurar al paciente y colocarlo de cúbito dorsal, podemos observarlo si somos muy detallistas, y si el gato no tiene un acúmulo de grasa importante en la zona inguinal, que son pocos los casos. La tendencia es que tengan un acúmulo de grasa importante, y entre más acúmulo de grasa tienen, pues va a ser más difícil palpar ese testículo y a veces imposible, aunque esté ahí. Y nos podemos ayudar de otras herramientas que ahorita vamos a ver. Si no lo podemos visualizar, observando y verificando que haya una simetría perfecta entre ambas zonas inguinales, podemos hacer la palpación, y hay veces que podemos desplazar y poder visualizar, como en este video se observa, perfectamente el testículo. Y entonces a partir de eso, bueno, pues ya vamos a hacer una incisión en esa zona y vamos a hacer el retiro de ese testículo, solamente liberando la grasa que está cercana, teniendo cuidado de la epigástrica superficial que sale por el anillo inguinal y va hacia craneal, y cerrando con una sutura que puede ser subcuticular. Otra de las dificultades para poder palpar este tipo de testículos en la zona inguinal es que, además de la grasa que los gatos tienden a acumular ahí, es una zona donde en otras especies no vemos ese acúmulo de grasa, y en los gatos es muy común, y que a veces puede preocupar incluso a los propietarios y ser un motivo de consulta. Los testículos retenidos siempre van a ser más pequeños y van a estar poco desarrollados. Entonces, entre que hay mucha grasa y son testículos más pequeños que los que están en el escroto, a veces es muy difícil palparlos. Pero nos podemos apoyar, por ejemplo, del ultrasonido, ¿no? En el ultrasonido, los testículos van a tener una ecogenicidad media, con una ecotextura fina y homogénea. Hay una línea en el corte sagital hiperecoica central muy característica, y la túnica albuginia va a estar como una línea hiperecoica muy delgada, homogénea. Y en el caso de que no estuvieran en la zona inguinal, entonces buscarlos en la zona abdominal, en algún lugar entre los polos caudales de los riñones, que es donde se originan, y el anillo inguinal interno. En muchas ocasiones los podemos encontrar laterales a la vejiga, o podemos retraer la vejiga hacia caudal para poder observar el ducto deferente, y de ahí seguir ese ducto para encontrar el testículo. También los vasos sanguíneos nos pueden ayudar a encontrar ese testículo. Y siempre en esta imagen es un retiro de un testículo inguinal. Siempre mandar a analizar el testículo que se retiró. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones los gatos ya llegan con antecedentes de que se ha buscado ese testículo, de que se ha retirado ese testículo, pero al no tener un histopatológico no existe la certeza por parte del responsable del gato ni por parte del médico veterinario cuando haya alguna alteración, por ejemplo, de comportamiento en futuras ocasiones. Sabemos que los testículos retenidos pueden ser tumorales, es muy raro en el gato, normalmente están atrofiados, pero se envían con el objetivo de que exista ese comprobante de que se retiró ese testículo. En el punto número 3, bueno, la castración es rápida y sencilla.
Es de los procedimientos más comunes que realizamos en la clínica y de los más sencillos. En este caso, es el video de cómo se realiza la castración de un gato para hablar más a profundidad sobre cómo realizar esta castración. Estará la charla del autonudo, que les recomiendo también ver de este simposio. Y en realidad los gatos se recuperan bastante bien de este procedimiento. En muy contadas ocasiones se requiere un collar isabelino. Aquí estamos haciendo el autonudo y también se busca, bueno, pues que no se deje sutura y que no haya inflamación y por lo tanto menos dolor y el paciente esté muy cómodo con su cirugía. Y se muestra cómo se hace el retiro de un testículo. No vamos a ver la castración completa, pero si les interesa el tema, pueden ver la charla de autonudo. Y que se hace esto en el lugar de utilizar las ligaduras, ¿no? En el punto número 4, bueno, pues los testículos producen testosterona a partir de los 3 meses de edad, aunque los gatos llegan a la pubertad alrededor de los 8 meses. ¿Y esto por qué es interesante? Pues porque el estímulo hormonal va a llevar a cambios en el gato, por ejemplo, unas mejillas muy desarrolladas, con mucha grasa, que se conocen como mejillas escudo, que preparan al gato para protegerlo, para sus peleas que va a tener por territorio. Hay un engrosamiento muy marcado de la piel. Si les ha tocado canalizar gatos esterilizados y gatos no esterilizados, machos conocen perfectamente la diferencia. Y también el desarrollo de espículas peneanas. En la imagen del gato que está a la izquierda hasta abajo, ese es un gato esterilizado y vean la diferencia con un gato que está en plena pubertad, ni siquiera es un gato adulto, es un gato adolescente y empezamos a ver ya su cara muy redondita. Son esos cachetes que a veces incluso también pueden llegar a preocupar a los responsables de los gatos pensando que son linfonodos muy aumentados de tamaño, que esto es cáncer y solamente se trata de sus cachetes listos para protegerlos para las peleas. Entonces se pueden diferenciar perfectamente los linfonodos de estos cachetes. Y el estímulo hormonal también va a inducir ciertos cambios de comportamiento en los gatos machos, como el marcaje con orina, una orina que tiene un olor particularmente intenso, que se modifica definitivamente al momento de la esterilización. También va a haber agresión entre machos, principalmente por territorio y vagancia. Todas estas cosas son puntos a atender y que queremos en todo momento evitar porque sabemos que implican un riesgo para el paciente, todo lo que le puede suceder afuera de casa, que lo atropellen, que lo envenenen, que lo tiren de diabolazos, la crueldad humana es increíble y también puede haber agresión de otras especies. Se pueden pelear entre los gatos y así los gatos adquirir lesiones graves, incluso contagiarse de enfermedades retrovirales que también pueden tener un desenlace fatal. Y bueno, el marcaje con orina va a hacer que estos pacientes definitivamente pierdan su casa en muchas ocasiones porque resulta intolerable para el responsable del gato este comportamiento. Y tristemente puede acabar en que simplemente el gato lo manden al jardín o que lo den en adopción o que lo dejen en un albergue y son cosas de las que debemos de platicar con los responsables de los gatos porque al realizar una esterilización temprana antes de que se alcance la pubertad, bueno, pues evitamos que ese gato tenga la posibilidad de dejar más gatos en la calle, que ese sería el objetivo principal.
al momento de la pubertad, el gato ya está listo para poder aparearse y tener camadas con una hembra, y sabemos el problema de sobrepoblación que existe en nuestro país. Entonces, además de que evitamos esas camadas indeseadas, estamos evitando estos problemas de comportamiento, con todo el bienestar que puede generar al gato y a la familia del gato. Entonces, en la esterilización temprana lo que sucede es que no se permite que haya el estímulo hormonal suficiente como para que existan estos cambios. Entonces, no se desarrolla el marcaje, no se desarrolla esa agresión entre machos, ni el estímulo para que salgan de casa. ¿Y qué es lo que sucede en los gatos que se esterilizan cuando ya entraron en la pubertad y tienen este tipo de comportamientos? Pues en muchas ocasiones se pudiera lograr una reducción de este tipo de comportamientos, pero no del todo, porque aunque se quite el estímulo hormonal al momento que se castra al gato, se queda el aprendizaje, el hábito que tiene el gato ya de salir, ya de pelear, ya de marcar. Entonces podemos lograr cosas muy buenas si los problemas existen en la casa y el gato ya es adulto, y a veces se logra una reducción de este tipo de comportamientos de hasta el 80%. Pero ese 20% puede seguir dando problemas, y estamos hablando de hasta el 80%. Muchos gatos no van a llegar a eso. Entonces, idealmente, ¿qué debemos de hacer? Esterilizar a los gatos antes de la pubertad, antes de esos 8 meses, para que no desarrollen este tipo de comportamientos. Ahora, no esperarnos hasta los 8 meses, que es cuando el gato ya tiene todas estas conductas, sino idealmente antes de que empiece a presentarlas, para que no tengamos el asunto de que, a pesar de que se esterilice, permanezca el hábito. Entonces, esta es una de las recomendaciones importantes de por qué esterilización temprana incluso en machos. Y en el punto número 5, bueno, hay que saber que los testículos retenidos producen testosterona. En algunas ocasiones les puede llegar a suceder en consulta que llega un gato esterilizado a lo mejor lo recogieron de la calle o de un albergue, y cuando fue a una consulta no palparon los testículos en el escroto, y se asume que este es un gato que está esterilizado. Pero el gato hay un problema. El gato en la casa empieza a tener agresión con otros machos, empieza a vagar, está marcando, estas son de las cosas más comunes, marcan el territorio. Y también, bueno, dentro de este congreso va a haber una charla sobre, bueno, el gato está orinando en sitios inadecuados. Cómo poder diferenciar si se trata de un gato que tiene un problema etológico o es un problema orgánico, porque los gatos pueden orinar en diferentes sitios al arenero por marcar territorio, por ejemplo, el caso que ahorita les voy a plantear, pero también por otras enfermedades como cistitis idiopática, urolitiasis, algo que esté afectando la uretra y la vejiga de ese paciente. Entonces, estábamos hablando de qué sucede cuando llegan a consulta y es un gato que está marcando, es un gato que tiene comportamiento de un macho entero, incluso puede ser un gato que se está masturbando todo el día en la casa y que no se entiende cuál es la razón si es un gato que está esterilizado. Entonces, la primera aproximación tiene que ver con exteriorizar. Esto es algo muy sencillo, es una forma muy fácil de llegar al diagnóstico, exteriorizar el pene de ese gato y entonces poder observar. Hay espículas en la imagen que tienen del lado izquierdo, no hay espículas en ese gato. Y recordemos que las espículas se desarrollan por el estímulo hormonal, por la testosterona que producen esos testículos. Entonces, al no haber testículos, esos penes son lisos y no hay espículas.
Y en el caso de la imagen que ven a su derecha, es un pene en el que encontramos espículas. Entonces, si tenemos un paciente que está teniendo este tipo de comportamientos y exteriorizamos el pene y tenemos espículas, pero en el escroto no hay testículo, ¿qué quiere decir? ¿Qué pudo haber pasado? Que ambos testículos sí estén en el gato, pero en cavidad abdominal o en cavidad en la ingle, que en algún momento tuvo un testículo en el escroto y ese se retiró al momento que lo castraron, pero se dejó el que está en la ingle o el que está en cavidad abdominal. Esto es de lo más frecuente. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a buscar ese testículo, porque necesitamos retirarlo para inhibir la producción de testosterona y entonces este gato deje de tener en la medida de lo posible, lo más que se pueda lograr, esos comportamientos. ¿Y qué es lo que sucede al momento que el gato se esteriliza? La testosterona baja inmediatamente, pero los cambios asociados a la producción de esta testosterona en el cuerpo del gato tardan en regresar a la normalidad, a lo que presentaría un gato no esterilizado. Entonces esas espículas van a desaparecer, van a tardar entre 2 y 3 meses en desaparecer. Por eso hay que darle seguimiento y seguir exteriorizando el pene una vez al mes hasta asegurarnos que desaparecieron. La piel va a cambiar, por supuesto, si alguna vez lo tenemos que canalizar ya no va a ser tan complicado, y esos cachetes que hacen que su cara sea tan redonda van a también desaparecer. Entonces, podemos considerar esto para el abordaje de los pacientes que tienen esa conducta de un macho entero, pero que no encontramos testículos en el escroto. Y es que es algo muy común. Entonces, también para evitar que se presente, que es importante que nunca dejemos, así tengamos un testículo en el escroto, el que esté en la ingle o que esté en el abdomen, no lo dejemos, lo tenemos que quitar para evitar estos problemas de comportamiento, pero también que le pueden costar la vida al gato y la casa al gato, pero también para evitar la posibilidad de que esto tenga un desenlace en un tumor de ese testículo que está retenido. Entonces, de las espículas peneanas, son de alrededor, alguien se puso a contarlas, vean qué interesante, entre 120 y 150 espículas. Su función es estimular la ovulación al momento en el que se aparea con la hembra y van a involucionar al momento de la castración. Entonces, si ustedes observan espículas, hay estímulo hormonal, hay testosterona, hay que buscar ese testículo. Lo que es importante también saber es que incluso, aunque no palpen el testículo en la zona inguinal, aunque no lo encuentren en el ultrasonido en la zona abdominal, hay que realizar una laparotomía exploratoria con la finalidad de buscarlo, porque en algunas ocasiones, por lo que ya vimos que ese testículo está más pequeñito, porque hay mucha grasa en el gato, a veces no se puede palpar y a veces en el ultrasonido no se puede observar. También recordemos que el ultrasonido es operador dependiente y simplemente con saber que este gato tiene un comportamiento de un macho entero y que estamos observando espículas peneanas, tenemos suficientes elementos para entrar a cirugía a buscar ese testículo. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a localizarlo? El ducto deferente, que lo encontremos y que lo sigamos. Y en algunas ocasiones también puede llegar a suceder que estás en la laparotomía exploratoria, ya abriste cavidad abdominal, y en ese momento cuando estás siguiendo el ducto deferente, obviamente llegaste a una laparotomía porque por más que palpaste y buscaste con ultrasonido en la ingle, el ultrasonido no lo encontraste, y llegas a la laparotomía, encuentras el ducto deferente, lo sigues y pasa por el anillo inguinal,
Puede llegar a suceder, recuerden que es bien sabido la dificultad para palpar los testículos de estos gatos, pues entonces se hace una extensión de esa incisión hacia caudal, ya no en cavidad abdominal, pero sí con la finalidad de poder hacer una disección de la grasa y poder sacar el testículo que ya está afuera del anillo inguinal. Y mandarlo a analizar siempre. Con este asunto de que los genitales del gato son muy discretos, el prepucio también está muy adherido al cuerpo, es muy pequeño y muy dorsal, muy cercano al ano del gato. ¿Qué es lo que hacemos para exteriorizar el pene? El prepucio lo vamos a dirigir hacia el cuerpo del gato, hacia proximal. No vamos a buscar nosotros tomar el pene, más bien lo que vamos a buscar es tomar el prepucio y dirigirlo hacia el cuerpo del gato, ¿sale? Y eso nos va a poder permitir, ver si hay la presencia o no de espículas. Ahora, este paciente está anestesiado y es muchísimo más sencillo. En la consulta, los gatos no nos tienen tanta paciencia, no es algo que les resulte molesto, pero no nos tienen tanta paciencia como para permitir este manejo. Sin embargo, podemos lograr exteriorizar por lo menos la mitad o una tercera parte del pene y con eso será suficiente para poder visualizar la presencia o ausencia de las espículas peneanas. Entonces, no se requiere que los gatos estén bajo anestesia para poder hacer esta evaluación, que es muy sencilla y no cuesta ni un peso. Con esto finalizo, les agradezco muchísimo su atención y espero que esto les haya servido. En la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos hemos realizado recientemente una campaña de esterilización en la que se sumaron varias clínicas que pertenecen a la asociación, varios médicos veterinarios y logramos esterilizar más de 1000 gatos. Con esto, bueno, pues estamos apoyando el poder mejorar la relación que existe entre los gatos y sus responsables. Ya vimos todas las situaciones de comportamiento que pueden deteriorar la relación, pero lo que es muy importante, también estamos controlando el problema de sobrepoblación que tiene nuestro país y por eso también la necesidad y la iniciativa de realizar este simposio y agradezco profundamente al Congreso Veterinario de León que nos haya dado la oportunidad de en este congreso, La Nación del Gato, poder tener la oportunidad de platicar estas cosas con ustedes. Muchísimas gracias. Les dejo aquí mi correo si tienen alguna duda, alguna pregunta.